Hola, ¿qué tal amigos y maestros de la Escuela Dominical? Les recuerdo suscribirse al canal. Bueno, y ahora vámonos entonces al video de la manualidad de esta semana. Como yo les conté, estamos trabajando el reino del revés, ¿sí? Empezamos entonces el estudio de la vida de Jesús a través del Evangelio de Mateo. Entonces estamos estudiando Mateo. Mateo tiene algo muy especial, es que Mateo tiene una perspectiva acerca de Jesús y lo presenta como el rey y es el reino de los cielos. Hay más de 55 referencias al reino de los cielos y los detalles que hacen a un reino, ser un rey, su cetro, su trono, la corona, la unción, todo tiene que ver con el reino de los cielos, el libro de Mateo. Entonces estamos estudiándolo, pero empezamos de una manera inicial, preliminar. Entonces lo que hicimos fue presentar el reino de los cielos a través de una canción y de una enseñanza que es el reino del revés. Hay una canción que dice que se llama El Reino del Revés y lo canta un grupo musical argentino que se llama Corto Plazo, y ellos dicen en su letra: bienvenidos al reino del revés, donde para ganar hay que perder, dar para recibir, morir para vivir, menguar para crecer en el reino del revés. La segunda parte, la segunda estrofa, habla acerca de si quiero ser grande, me debo humillar y a mi enemigo debo amar. Creo que esa canción resume muy bien el ministerio de Jesús y lo que él quería hacer a través del reino del amor. Entonces, a los chicos les dimos una carpeta, un legajador. Ellos decoraron la portada del reino del revés, coleccionaron hojas en cuanto a su versículo de la semana. También hay un plan de motivación y premios para los que lleven la carpeta y la Biblia, y hay una hojita en la cual ellos se puede llevar como una asistencia de que ellos la llevaron y que ellos se van acumulando puntos para ganarse un premio mayor. Luego hicimos la manualidad del castillo. Fue apenas como la base del castillo, porque la idea es que vayamos poco a poco y en cada lección como construyendo en este mes de febrero qué significa el reino del revés, el reino de los cielos. Yo hice este castillo con mis herramientas especiales que se las voy a mostrar. Yo tengo una maquinita y es la Big Shot. Esa maquinita funciona con troqueles y también con plantillas de alto relieve. Esta es la plantilla que yo usé y es de ladrillitos. Entonces uno lo que hace es que mete el papel, lo pasa por la maquinita y voilà, mire cómo queda. Quedó todo como si fuera un ladrillito. Además, mi maquinita también corta con troqueles, ¿no? Entonces miren, este troquel corta este letrerito. Tengo este otro troquel y es este, mire, un banderín súper lindo. Esta que es como una puerta, mírela tan bella. Y también tengo la flor de lis, sí, que también la corta. Entonces esta fue la idea, pero como no podíamos hacer esto para todos los niños, porque son más de 120, 150 chicos, entonces ya es muy difícil hacer cada partecita para cada niño. La idea era que cada niño pudiera hacer su propio castillito, pero que lo coloreara, que él mismo, cada niño, pudiera diseñarlo. Entonces la idea eran hacer los bloquecitos, pintarlos hasta la mitad, todos, hacer un letrerito del reino del revés, pero por dentro vamos a empezar a llenarlo y a colocar todas las características de ese reino de amor que vino a traer Jesús a la tierra. Entonces, a medida que vamos estudiando qué es un reino, las características de un reino y cuál fue el reino que trajo Jesús, vamos a ir completando esta manualidad. Para esta semana
lo que vamos a hacer es un lab book. Y yo me encontré con esta carpeta. Esta carpeta la conseguí en una librería y ya venía así. Apenas la vi, yo suspiré, yo dije, un labbook puede ser una muy buena herramienta para el maestro, aún para el estudiante para construirla, pero como nuestros chicos ya tienen carpeta, entonces no les voy a añadir otra carpeta, pero sí puede ser una herramienta para que puedan decorar su carpeta y los maestros puedan tener la lección aquí. Entonces mire cómo funciona el labbook. Viene así, y tiene pestañitas, 2 pestañas, chun chun. Entonces la idea es hacer y pegar estructuras que se puedan desplegar, ventanitas o solapas como estas, se pueden hacer en forma de acordeón, pegar mapas, imágenes. Entonces eso es lo que vamos a hacer para esta lección. Esta es la hoja que diseñé como carátula del labbook. Dice situación política y social de Palestina en tiempos de Jesús, porque es el tema justamente de esta lección. Vamos a colocar en el lado derecho el reino del revés, porque es el ciclo que estamos viendo. En la primera parte de nuestro labbook vamos a trabajar un mapa, el mapa de Palestina en tiempos de Jesús. Yo lo diseñé para no tener problemas de derechos de autor y entonces la idea es que esto va en el labbook del maestro, pero también es la hoja que los chicos van a tener como trabajo en la clase y que van a archivar en su propia carpeta. Dice la hoja, ubica el mapa. En el mapa los siguientes lugares y use colores para diferenciarlos. Entonces están las diferentes provincias: Galilea de color naranja, Judea color verde, Samaria de color amarillo, Iturea rosado, Decápolis gris, Perea café y Idumea morado. Los chicos van a hacer la diferenciación y lo van a hacer con colores, cada una de las provincias, pero también van a colorear los mares y los ríos. Colorearlos en azul, el mar Mediterráneo en el lado izquierdo, el mar de Galilea es el mar que está aquí arriba, y el mar Muerto en la parte de abajo es el más grande y los atraviesa todos el río Jordán. Lugares claves, entonces en cada una de las provincias, por lo menos en Judea, está Belén, Jerusalén y Jericó. En Samaria pues está la capital, Samaria. En Galilea está Nazaret, Genesaret, Capernaum. En Iturea tenemos a Cesarea de Filipo y Betsaida. En Decápolis tenemos a Gadara y a Gerasa. Esos son los lugares que los chicos tienen que ubicar y todos estos lugares van a ser usados más adelante para que los chicos se puedan ubicar dónde estuvo Jesús, dónde nació, a dónde viajó después, como que puedan entender cuál fue el recorrido y el desarrollo del ministerio de Jesús. Mientras los chicos van decorando el mapa, podemos explicarles que Palestina significa país de los filisteos, que en el año 63 a.C. el general romano Pompeyo conquistó la región de Canaán. Los romanos empezaron a llamar Palestina al país habitado por los israelitas. Palestina se convirtió en una provincia romana en la que los israelitas eran libres de practicar su religión y vivir de acuerdo con sus costumbres siempre que cumplieran las leyes del imperio y pagaran los impuestos. Palestina es un país pequeño situado en Oriente Medio, a orillas del mar Mediterráneo, que encierra gran cantidad de paisajes, y en tiempos de Jesús estaba dividido en 3 regiones principales: Galilea, Samaria y Judea. Galilea y Samaria eran regiones fértiles, mientras que Judea era pedregosa y árida.
Ahora vamos a pegar la hoja del versículo para memorizar del mes que ya teníamos lista en la manualidad anterior. Pueden ver el video y la pegamos en ese lado. Ahora en las solapas internas vamos a utilizar una cartulina decorada. Yo uso también un sticker de corona o de rey, de reino, un castillo puede ser también. Y yo voy a escribir gobernantes de la época de Jesús para que los chicos entiendan un poco ese contexto en que nació Jesús, quiénes gobernaban, cómo era el país, el lugar al que él llegó en este mundo. Entonces vamos a mirar y hacer en la parte externa esa decoración, pero cuando abrimos la solapa vamos a usar cartulina de un solo tono, clara, de color claro preferiblemente, y vamos a hacer como unas pestañitas, como si fueran unas solapas pequeñas. En la parte de afuera, en la parte externa, escribimos el nombre del gobernador y en la parte interna explicamos un poco de él. Entonces, en este caso, nuestro primer gobernante es Augusto, el César romano. Lucas 2.1 nos dice: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Justamente en la época que fue a nacer Jesús, quien gobernaba en Roma era Augusto César. ¿Sí? El César, el emperador romano, era el máximo dirigente del imperio romano. Él vivía en Roma, pero sus soldados pasaban revista por las calles de Palestina y las banderas romanas ondeaban sobre los cuarteles. ¿Ustedes creen que a los judíos les gustaba eso? ¿Tener a romanos en su país? Difícil, ¿cierto? Y no solamente tenía que tener esos romanos ahí, sino que había que pagarles impuestos porque eran sus conquistadores. Mateo 22, 20 al 21 nos dice esto. Entonces les dijo, Jesús era el que hablaba: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron: de César. Y les dijo: dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Bueno, y el siguiente gobernante es Herodes el Grande, de origen idumeo. Fue proclamado rey de los judíos por Octavio y Antonio en el año 39 a.C. Empezó la reconstrucción del templo de Jerusalén. La obra, que duró casi 100 años, fue destruida por las legiones de Tito en el 70 después de Cristo y nunca más se volvió a ser construido. Gobernó de manera tiránica y cruel, obsesionado por los complots y sediciones y traiciones. Tras la muerte de Herodes el Grande, el reino se dividió entre sus hijos. El otro gobernante fue Herodes Antipas. Él gobernó Galilea con el título de tetrarca en tiempos de Jesús. Hizo decapitar a Juan el Bautista y aparece interrogando a Jesús durante la pasión. Judea, Idumea y Samaria se anexaron a la provincia de Siria y eran controlados por un procurador, responsable directo ante el emperador en tiempos de Jesús, y ese procurador era Poncio Pilatos, que todos lo conocemos, ¿cierto? Entonces ahí podemos ver esos 4 gobernantes: Augusto, el César romano, Herodes el Grande, Herodes Antipas tetrarca y Poncio Pilato, procurador romano.
Ahora vamos a ver la sociedad judía, cómo estaba constituida en ese tiempo. Vamos a decorar entonces la parte exterior con una cartulina decorada, colocamos el título, yo le puse una flor, le puse una paloma, la palabra aleluya en inglés y pienso usar una hoja, una cartulina tamaño carta y la voy a dividir a la mitad porque la idea es que pueda hacer como un acordeón, 2 acordeones para decorar. ¿Listo? Entonces, lo que vamos a colocar en cada una de estas pestañitas es cómo está constituida la sociedad judía. Entonces, el primer partido que nosotros podemos ver es el de los fariseos. Era el grupo más fuerte. En todos los pueblos y ciudades de Palestina había una sinagoga. Los sábados acudían a ella los judíos para escuchar la lectura y la explicación de las escrituras. Los fariseos y los escribas se consideraban como los depositarios de la observancia plena y escrupulosa de la ley. Eran maestros o rabinos que formaban diversas escuelas interpretativas de las escrituras y junto con los saduceos formaban el Sanedrín, máximo órgano deliberativo del pueblo judío. Tenemos fariseos y escribas, pero también tenemos a los saduceos. Estos eran aristócratas, conservadores, a favor de los romanos. Eran otro grupo poderoso. Y de este grupo procedían los sacerdotes que se ocupaban de las celebraciones y del culto en el templo. En el Sanedrín, el cargo de sumo sacerdote correspondía a uno de ellos. Negaban la resurrección de los muertos, o sea que no creían en lo que Jesús decía acerca de la resurrección. También estaba otro grupo que eran los samaritanos. Eran los pobladores de la región de Samaria. Mantenían una fuerte oposición con los judíos desde la época del destierro en Babilonia. Se negaron a colaborar en la reconstrucción del templo de Jerusalén, construyendo su propio templo en el monte Gerizim. El pueblo judío los consideraba paganos, enemigos, bastardos o mezclados, más o menos así los veían. También hay otro grupo en esta sociedad que son los esenios. Era un grupo que se establecía en Qumran, o sea, en la parte sur, donde fueron encontradas en las cuevas de Qumran partes y copias de la Biblia, con la idea de recuperar la pureza de la fe y la tradición judía. Ellos vivían una especie de vida monástica con una regla muy rigurosa: la práctica del celibato, la oración, el estudio de las escrituras y el trabajo. O sea, ellos se apartaban del mundo para buscar la pureza. El otro grupo eran los cananistas o celotes. Y estos eran un movimiento político con las doctrinas de los fariseos que luchaban contra la dominación romana y trataban como pecadores a los comerciantes y a los cobradores de impuestos, a los cuales llamaban publicanos. Los cananistas eran revolucionarios que buscaban librar a su país de los extranjeros romanos por medio de la violencia. Eran judíos que odiaban a los romanos, aún más que el resto de sus compatriotas. Y un poco antes de nacer Jesús, los cananistas hicieron una revolución contra los conquistadores extranjeros con el fin de expulsarlos de Palestina, pero fallaron y fueron ejecutados miles de patriotas judíos a manos de los romanos. Esto quiere decir que Jesús no fue el único crucificado, porque todos estos fueron ejecutados a través de la crucifixión. Y el otro grupo son los publicanos. En Palestina había otro grupo, ¿cierto? Ellos no odiaban a los extranjeros romanos, porque siendo empleados por ellos ganaban mucho dinero. Y este grupo de judíos era el de los publicanos, que también eran judíos, pero como ellos ganaban mucho dinero por el empleo que obtenían de los romanos, su actitud hacia ellos era muy diferente a la de los cananistas y a la de los demás judíos. Publicano quiere decir un cobrador de impuestos. Los publicanos eran judíos que cobraban impuestos a los demás judíos para entregarlos a los extranjeros romanos. Los publicanos se comprometían a entregar al gobierno romano cierta cantidad de dinero cobrado a los judíos, mientras que ellos se quedaban con el resto como sueldo.
De esta manera muchos publicanos se hicieron ricos a costa de sus propios compatriotas. A un gran filósofo que vivió antes de Jesús se le preguntó una vez: ¿cuáles son las más crueles de todas las fieras? Él contestó: entre las bestias del desierto, el oso y el león, pero entre las bestias de la ciudad, el publicano y los piojos, que chupan la sangre de otros. Tremendo, ¿cierto? Y en nuestra última etapa vamos a hacer un acercamiento hacia el Evangelio según Mateo. Entonces la idea es que vamos a usar 4 solapitas, 2 horizontales y 2 verticales, y vamos a explicar a los niños que en la Biblia hay 4 libros llamados Evangelios que nos relatan la vida de Jesús, escritos por Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Jesús eligió y preparó 12 hombres para ser sus mensajeros especiales para extender su reino sobre la tierra, y ellos se llamaban apóstoles, o sea, los enviados. Entonces, Mateo 10, 2 al 4 nos dice: los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, aquí está el autor del Evangelio, Jacobo hijo de Alfeo, Lebeo por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista, o sea, uno de los partidos políticos que veíamos, y Judas Iscariote, el que también le entregó. Entonces vemos acá a un publicano y a un cananista entre los discípulos de Jesús. Qué contraste tan tremendo, ¿cierto? En Juan 18:36, Jesús respondió: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. O sea, era contrario a lo que estaban pensando los cananistas. Él decía en Mateo 5:44, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y persiguen. Entonces los cananistas tenían una visión violenta, que había que conquistar era por la violencia, pero Jesús vino a ayudar y vino en favor de los oprimidos. Y si no, miremos Lucas 4, 18 al 21. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. Bueno, y listo, así ha quedado nuestro lab book. Entonces tenemos nuestra portada, tenemos el mapa de Palestina por este lado que los chicos han decorado, terminado y lo han puesto en su carpeta. Tenemos el versículo que hemos aprendido y que estamos aprendiendo en el mes de febrero, que es Mateo 4:17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado, dentro del ciclo del reino del revés. Luego venimos a los gobernantes de la época de Jesús y los tenemos en esta parte. Los gobernantes. Cerramos nuestra solapa y venimos a la sociedad judía. Listo, entonces tenemos acá los fariseos y los saduceos, fariseos y escribas. Tenemos acá también a los samaritanos, a los esenios, al pueblo, artesanos. Aquí tenemos a los publicanos, a los cananistas o celotes, y aquí tenemos al pueblo, compuesto también por pescadores, comerciantes. Y cerramos nuestra siguiente solapa. Y tenemos en esta el Evangelio según San Mateo. El Evangelio según San Mateo es acerca del reino de los cielos que se ha acercado. Vemos acá Mateo 10, 2, 4, Juan 18, 36,
Mateo 5:44, Lucas 4:18 al 21. Listo, que nos explican entonces que el reino de los cielos que predicó Cristo era un reino de amor que estaba lejos de la política, tanto de los revolucionarios como de los imperialistas. Entonces yo decoré con corazones, pero pueden decorar toda esta zona también, hacerlo bien llamativo, bien chévere. Y acá cerramos nuestro Ladbook, ¿ok? Y listos para la clase. Espero que les haya gustado. Chao, chao, bendiciones, bye.